Bien, mis queridos hermanos, el título del mensaje de hoy es "La lengua es un mundo de maldad". Ay, padre, qué título este. Yo pensé que me iba a ser la segunda parte del tema del domingo. No, esto vino así como vienen los temas que nosotros compartimos, donde el Señor nos los muestra y luego los confirma. Y parece un tema trillado en las congregaciones, pero hay que estarlo tocando con bastante frecuencia, porque la forma como usted habla, con la forma como usted se expresa, es muy importante en el reino de los cielos. Inicialmente hablaba de que tenemos dos nacimientos, ¿verdad? Un primer nacimiento que es el fruto del amor de papá y mamá, y un segundo nacimiento donde no interviene papá y mamá, sino ¿quién? Dios. Jesús dijo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, hablando acerca de Dios, Espíritu es. Y en el primer nacimiento hubo una corrupción, porque la primera pareja, creada por el Altísimo Dios, pecó. Y habiendo sido constituidos, como veremos inicialmente en el caso de Adán, porque es que el Señor dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Diga la iglesia toda, diga imagen. La palabra imagen significa figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Tiene un variado significado, pero vamos a quedarnos ahí, porque creo que cualquiera con unos estudios primarios entiende lo que la palabra significa, imagen, ¿cierto? Después que Dios creó todas las cosas, pues dijo: bueno, ahora viene mi obra cumbre, el hombre, el ser humano. Dios quiso que la representación de él en la tierra fuera el hombre, como el gerente, el administrador de su reino en la tierra. Pero Adán se colgó en el examen, pecó con su esposa y se fastidió la raza humana. Y la raza humana, por causa del pecado, siempre estamos hablando por causa del pecado, perdió la imagen del Señor. Quizás no la perdió del todo, pero sí la perdió en un grado sumo. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera habido necesidad de enviar a un postrer Adán, a un segundo y último Adán. Y por eso cuando vamos a Colosenses en el capítulo 1, creo que por el verso 15, dice que el postrer Adán, que es Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y nosotros, queridos hermanos, fuimos conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo por el atributo perfecto de la omnisciencia. Dios no es como nosotros que estamos conociendo las cosas sobre la marcha, sino que Dios lo sabe todo. Dios no ha tenido nunca que aprender nada. Vamos a Santiago para que no se me alargue el tiempo, capítulo 3. Muchos, la mayoría aquí han leído este pasaje, sabe Dios cuántas veces. Pero usted no se imagina cuántas veces más lo tiene que leer y grabarlo. Pero no solamente es leerlo y grabarlo, sino poner en práctica lo que allí dice. Parece mentira, pero es una tremenda verdad que si usted logra hablar correctamente, usted tendrá dominio sobre su cuerpo. Y la palabra del Señor lo declara a usted un varón perfecto. Pastor, pero el hablar que tiene que ver con la perfección de mi vida tiene mucho que ver, quizás todo.
Por eso sé lo relevante que es el tema. Y nosotros, aunque hemos nacido de nuevo, todavía tenemos, perdónenme la expresión, la encierro entre comillas, como que alguna jerga de la tierra. Sobre todo, ¿verdad? Los que somos caribeños. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar conforme a la cultura y a la idiosincrasia de su reino, que nada tiene que ver con religión, sino es vida. Dios describe su reino. Primero te dice lo que no es, para que no te equivoques, Freddy. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no es algo material, no es algo tangible, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo decimos rapidito, pero qué bueno es desglosarlo. Justicia, no la hay en la tierra. Paz, ¿cuál? Cristo dijo, la paz que yo le doy a ustedes no es como la que el mundo da. No se turbe vuestro corazón. Y gozo, quiere decir que el reino de Dios no es aburrido. Por eso es que Él nos dice, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pues es que todos nosotros debemos tener un interés en sumo grado de crecer espiritualmente para poder vivir en gozo. Y tenemos que estar con Dios porque Él es el maestro. Si tú te alejas de Dios, entonces ¿qué vas a aprender del reino? Nada, te vas a conformar con ser aleluya. Gran cosa. Hay muchos, y no lo digo despectivamente, porque a nosotros así nos describen los aleluya. El mundo cuando opina, no opina muy bien. Pero este es un reino maravilloso, si es el reino de Dios. Es el reino de la materia, y el mismo Dios, después que creaba las cosas, dice, y vio Dios que era bueno, y bueno en gran manera, la tierra, pero se corrompió por causa del pecado. Si así es la creación de la materia, ¿cómo será el reino de Dios que es espiritual? Un reino preparado para la familia del Señor. Y tú y yo no debemos vernos como pertenecientes a una religión o una denominación, sino pertenecientes a la gran familia de Dios. Somos tan hijos de Dios como Jesús. Naturalmente guardando las proporciones porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Pues leamos la palabra del Señor. Santiago capítulo 3. Vamos a comenzar por el 2. Mire que esto nos sorprende de entrada. Dice, porque todos ofendemos. Ahí no dice todos ofendíamos antes. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Mira la pregunta que te voy a hacer. Aquí hay cientos de personas. ¿Cuántos trajeron su lengua? Ok. La Biblia no habla muy bien de la lengua y no está hablando propiamente de ese miembro pequeño, sino cómo hablamos. Lo que pasa es que lo que nosotros hablamos es lo que tenemos arriba en el corazón, en la mente. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y como la raza humana está tan contaminada, por eso es que habla lo que primero le viene a la mente.
Pero usted no es simplemente la raza humana, usted ha nacido de nuevo, usted pertenece a otra raza. La iglesia, el pueblo del Señor, es el único pueblo que tiene dos nacimientos. Pero el resto de la raza humana tiene un solo nacimiento. Y por eso es que los que tenemos el nuevo nacimiento no debemos imitar lo viejo. Dice la palabra en Efesios 4, ustedes saben, los que llevan caminando conmigo un tiempo, siguiendo al maestro, que a mí me marcó la vida ese Efesios capítulo 4, verso 22, que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, no dice que estuvo viciado, todavía sigue viciado, conforme a los deseos engañosos. Luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia, los creyentes, debemos entender el nuevo nacimiento y como dije inicialmente, debemos poner todo nuestro empeño en conocer la cultura del reino de Dios al cual hemos sido trasladados, que es un reino espiritual. Eso no te lo enseñan en la universidad ni en el colegio. Eso, y tampoco, en muchas iglesias tampoco te lo enseñan. Por la gracia del Señor, como decía nuestro hermano Joao, no es por Freddy ni por Joao, el Señor le ha placido tener una gracia especial con nosotros y nos revela las cosas, nos descorre las cortinas de nuestra ignorancia y nos muestra cosas profundas, pero es por la gracia del Señor. Jesús es nuestro referente, es nuestro ejemplo de vida. Y de hecho Jesús es el verbo de Dios, es la palabra del Señor y es Dios. Eso es lo que significa Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo me pregunto, ¿por qué dice era? Si ahí lo que debe decir es sigue siendo Dios. O sea, mientras se está predicando la palabra del Señor, el verbo se está expresando, Dios se está expresando a través de vasos débiles, vasos de barro como el que está al frente. Pero quiero que la iglesia se centre en que lo que leímos en el verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, pero eso lo sabemos. Pero dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Muchas veces, ¿sabe dónde nos colgamos? A veces no nos colgamos tanto en la calle como nos colgamos en casa. Entre esposos, en las relaciones de padre e hijos, o en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Esta palabra te va a poner a reflexionar a ti. Esto no es un tema más sobre la lengua. Porque hay muchos cristianos derrotados, incluyendo predicadores, ministros, llámese como se llame, misionero, evangelista, profeta, músico, cantor, quien sea que está en una iglesia, por la forma como se expresa, aunque tenga conocimiento de la Biblia, ese conocimiento te tiene que llevar a un proceder, o sea, llevar fruto para Dios. Por eso es que la palabra cuando habla de la parábola del sembrador, te dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla. Hay 4 terrenos, está junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Gracias al Señor, el terreno que hay aquí es el terreno buena tierra. Y es allí cuando la semilla, que es la palabra del Señor, cae, que da fruto al 30, al 60 y al 100%. Tú no comienzas a dar fruto de entrada al 100, sino que esto es gradual, ¿sabes? Así que no te sientas mal si el Señor hoy te corrige. Y yo estoy abierto para que me corrija a mí de primero, porque no es a título de ser pastor que ya soy perfecto.
Dios nos dio una posición de perfección, pero luego nos está perfeccionando. Vamos a seguir leyendo. El verso 6 dice, y la lengua es un fuego. Y mira de dónde sale el título para que no me tiren piedras. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ay, Padre. Porque es que aquí todos los seres humanos tienen lengua. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Ay, Padre. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, la iglesia diga conmigo, esto no debe ser así. Dígalo más fuerte. Por eso en varias ocasiones yo le he dicho a la iglesia que Dios nos ha traído a su reino para enseñarnos a hablar. Porque aunque tú y yo no fuéramos vulgares, digo tú, yo sí fui vulgar en mi primer nacimiento, aunque tú seas la mata de la decencia y de la pulcritud y de la higiene, y seas una persona honorable, que nunca estuviste en vicios y estas cosas, si eres pecador, tú no conoces la idiosincrasia del reino de Dios, porque no has nacido de nuevo. Si la lengua es así, y todos tenemos lengua y todos nos expresamos por la boca, este es un tema que hay que estarlo repitiendo con alguna frecuencia en las iglesias. A veces uno se toma unas confianzas y a sabiendas de esto se desboca, mi hermano. Yo no sé a ti, a mí me ha pasado. Esto yo lo he enseñado a mis hijos desde pequeños. ¿Y qué pasa? Que a veces cuando estamos reunidos y me escuchan hablar un poquito fuera de la palabra, dicen, papá, ¿qué pasó? No te recibo eso, ¿por qué estás hablando así? Ok. Vamos a ver en Romanos capítulo 8, yo puse aquí un subtítulo que dice, el propósito de Dios con sus hijos es conformarnos a su imagen, a la imagen de Jesús. El propósito de Dios con sus hijos es conformarnos a la imagen de Jesús. Romanos capítulo 8, verso 28. En el pasaje que vamos a leer, tú vas a encontrar 6 referencias al grupo de los que yo he llamado a los que. Y 3 veces va a citar a estos. Y en este pasaje se resume el propósito de Dios con la iglesia. Pablo tuvo la habilidad de, en 2 versos o en 3 versículos, resumir todo lo que es la iglesia. Ponga mucho cuidado. Y este pasaje es un pasaje, valga la redundancia, que muchos predicadores obvian y se lo brincan para evitar hablar sobre la predestinación. La doctrina de la predestinación es absolutamente, totalmente, eminentemente bíblica. Y tenemos que hablar de la predestinación porque está escrito por el dedo de Dios. El verso 28 dice, y sabemos que a los que, ahí comienza el primer a los que. Déjame decirte que la mayoría de los que estamos aquí, estamos dentro del grupo a los que. Vamos a ver qué dice de estas personas. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que, segundo, a los que. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios no te llama conforme a tu propósito, sino a conforme a su propósito. Eso de que no, Dios está dispuesto a satisfacer todos tus planes y tus propósitos. Eso es mentira, te está engañando el evangelista, el evangelista que te lo está diciendo. Porque es que el propósito de Dios con tu vida supera cualquier propósito que tengas tú bajo engaño acerca de tu vida. Acuérdate que la voluntad de Dios es perfecta, la tuya y mía no. Bien. A los que conforme a su propósito son llamados, verso 29, porque a los que, oye, es el mismo grupo siempre, tercera vez que menciona, porque a los que antes conoció, ese antes es antes de la fundación del mundo, también los predestinó. Ahí está la palabrita del millón. ¿Para qué? Aquí viene el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso te di el significado de la palabra imagen. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que, cuarta vez que te menciona el mismo grupo, de los que Él conoció antes de la fundación del mundo. Y a los que predestinó, a estos, aquí comienza el primer estos. A estos también llamó. Y a los que, quinta ocasión que te menciona el mismo grupo, a los que antes conoció. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que, esta vez que te menciona el mismo grupo, está hablando de la iglesia. Y a los que justificó, a estos, tercera vez que te menciona los estos, también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, caramba, aquí descubrimos que cuando dice a los que se está refiriendo a nosotros. ¿Te das cuenta? Míralo ahí clarito. ¿Qué pues diremos a esto? Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si Dios estableció tener una familia y te incluyó a ti y a mí, ¿quién contra nosotros? Ni un amén, pero está bien. Es mejor que no te apresures y pienses. En este pasaje está resumida la historia de la iglesia. ¿Qué hacen las iglesias? Te predican el verso 28. Mira para acá. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿El mundo ama a Dios? ¿El mundo ama a Dios? No, el mundo aborrece a Dios, Romanos 1:30. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios. Porque el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de los nacidos de nuevo, Romanos 5:5. Ahora podemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Pero ese pasaje, muchos predicadores lo tuercen para decirte, pues si te votaron a ti porque te robaste tal cosa, no te preocupes, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene algo mejor para ti. Mentira. Dios no honra al ladrón. ¿Qué es lo que significa que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien? ¿A qué es lo que ayudan? A que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ojo, que esto es si tú entiendes esto, estás del otro lado. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Conformarnos a cada uno de sus hijos a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. No primos, ni sobrinos, ni ahijados, muchos hermanos.
Por eso es que a ti te pasan tantas cosas, a nosotros nos pasan tantas cosas. Aflicciones, a veces situaciones de salud, situaciones financieras, traiciones. Jesús dijo, en el mundo, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 6:33 creo. En el mundo tendréis aflicción. Está hablando con sus hijos. O sea que la vida cristiana en la tierra no es color de rosa. Tenemos garantizada la aflicción. Y Dios la aprueba y la permite. Pero Él dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, como queriendo decirnos, mira Freddy, no hay nada por lo que tú pases que yo no haya pasado por ahí y yo vencí. Por eso es que en Romanos 8:37 dice que con Cristo, el que venció al mundo y venció al diablo y venció la muerte, somos más que vencedores, pero es con Cristo. El cristiano sufre de más cuando se separa de Cristo y quiere resolver las cosas él solo. Entonces se cumple lo que dice Juan 15:5. Separados de Dios, nada podéis hacer. No te peines que no va. Entonces Dios tiene un propósito con los creyentes. ¿Cuál es? Recuperar en nosotros a través del postrer Adán la imagen de Dios. Porque después del pecado tú y yo nacimos con la imagen de Adán. Con una sabiduría diabolizada, por decirlo de alguna manera. Santiago mismo lo dice. Habla de la sabiduría de lo alto y de la sabiduría de abajo, de la tierra. Y se refiere muy bien a la sabiduría de lo alto, Santiago. Pero cuando habla de la sabiduría humana, dice que es terrenal, animal y diabólica. La iglesia se lo sabe de memoria, pero no procura derribar con la sabiduría de lo alto la sabiduría de la tierra. Solamente los más aventajados y los que son diligentes, ¿verdad? Y yo recibo que aquí hay un bautismo de diligencia por el bien tuyo. Porque Cristo ha hecho una obra maravillosa en tu vida que tú tienes que descubrir estudiando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, dice la palabra, segunda a los Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro, oye esto, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero como quiera, tú y yo somos el barro, pero por dentro ya tenemos el tesoro. Es tesoro de sabiduría, tesoro tú te puedes imaginar. Todos los tesoros de la sabiduría de Dios están encerrados en Cristo Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es un líder religioso, Cristo es Dios el que creó todo, que se manifestó en carne. Pero ¿cuál es el problema? La iglesia está buscando tesoros materiales nada más, en un gran porcentaje. Y no se ocupa en abrir. Mira, cuando tú abres la Biblia, abres el tesoro. De manera, hermanos, que retrotrayendo un poco a Romanos 8, cuando dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito y todo lo que te pasa a ti en la vida contribuye a satisfacer el propósito de Dios. Cuando tú sufres, cuando tú lloras, cuando tú ríes, Dios aprovecha lo mínimo. El matrimonio, por ejemplo. No hay matrimonio perfecto, pero Dios quiere que el matrimonio se vaya perfeccionando. Entonces Dios le da al hombre una mujer que él se enamora de ella y ella de él.
Y entonces dicen, hay química. Y todo es color de rosa, maripositas en el estómago. ¿Cómo es que dicen? Así es. Corintellado. ¿Ah? Métete en las cuatro paredes y ahí comienza el cambio del noviazgo al matrimonio. Y cuando vienen los hijos. Y cuando estás en las cuatro paredes descubres quién verdaderamente es tu novia. Porque cuando estamos de novio todo el mundo muestra su mejor cara. Y como que reserva otras cosas más. Pero eso vamos a dejarlo para el jueves, que vamos a estar hablando de la familia. Pero necesito aquí avanzar. Así que si te tocó una esposa un poquito gruñona, un poquito, ¿aló? Que te lleva a la contraria y todas estas cosas, esa es la horma de tu zapato, papá. ¿Aló? Porque Dios te está dando instrucción aquí en la iglesia y después en tu casa te prueba a ver qué tanto te pareces a Cristo. ¿Aló? Pero también a ti, hermana mía, Dios te da un esposo un poquito así o asado y tú dices, ay, si yo hubiera sabido. No, es que el Señor sí sabía y te lo dio así, cáscara amarga. ¿Aló? Porque es que Dios no está formando a Cristo solamente en el esposo. Dios tiene propósito con la esposa de formar a Cristo en ella también. Y tú no entiendes y estás a la primera discusión, te quieres divorciar y el Señor dice, para ahí, que el matrimonio es hasta la muerte. Pastor, entonces yo me tengo que aguantar este brinco. Sí, ese no es el único brinco que te tiene que aguantar. Muchos brincos te tiene que... ¿Aló? Ay, Padre. Para eso es que Dios derrama su amor en nuestros corazones. Y cuando tú vas al significado del amor, tú encuentras que el amor todo lo cree, todo lo soporta. El amor no es atencioso, el amor no es arrogante. Todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser y Dios lo ha derramado en nuestros corazones. Y en el cristianismo, el mandamiento es un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. O sea que el matrimonio cristiano, ahí se casan dos hermanos en Cristo Jesús. Pero vamos a dejarlo, ya dije que para el jueves de pronto hablamos algo sobre los matrimonios. Así que aguanta el hijo que salió rebelde, esto y lo otro. Dios está observando cómo funcionas tú como papá. Dios está observando cómo funcionas tú como mamá. Y Dios tiene la habilidad de endurecer al que Él quiere endurecer y de ablandar al que quiere ablandar. Dios tiene las riendas de tu vida. Y hay gente que se rebeldiza como Jonás, que el Señor le dice, mira, Jonasito Rodríguez, vaya y predica a Nínive que la voy a destruir. Y entonces Jonás a lo mejor no le dijo nada al Señor, pero cuando dio la espalda dijo, ¿por qué? Y arrancó para Tarsis. Se compró su pasaje y se fue para allá, huyendo de Dios, pero no sabía que el barco donde iba de Dios y que Dios era el capitán de ese barco. ¿De dónde viene? Vengo huyendo de Dios y Dios ahí con él. Porque nadie puede huir de su espíritu, dijo el salmista. Si me voy al cielo, ahí estás tú. A lo más alto, y si en el estrado, en el Seol, construyo mi estrado, ahí estás tú. No puedo huir de tu espíritu, dijo el salmista. Lo llena todo. Dice el apóstol Pablo en Grecia a los atenienses, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Como algunos de vuestros poetas dijeron, ciertamente el linaje de Dios somos. Tenemos garantías que Él está aquí. Si yo me estoy moviendo es en Él, si tú te estás moviendo es en Él. No lo vemos, pero nos estamos moviendo. Todo ayuda bien, aquí está. Así que más vale que no nos quejemos. Si tú eres muy brusco con tu cónyuge, no es cónyuge, es G.
¿Verdad, niña Mari? El Señor va a permitir 2 o 3 cosas o más en tu vida hasta volverte un caballero, como lo está haciendo con este que está aquí al frente. Yo no sé cuánto más me falta de caballero, pero ya ha avanzado algo todos estos años. Así que con Dios no te metas, porque Él te tiene a ti. Ay, Padre, ya estoy viendo caras largas. Pero mira, no te preocupes porque Dios te ama. Dios no hace eso por el mal tuyo, sino que Dios quiere conformarte a la imagen de Él a través de su Hijo, Jesucristo. Dice la palabra, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó para, ahí está el propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Vea, usted puede saber mucha Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, arameo, hebreo, griego. Usted puede tener títulos en divinidad, que si usted no tiene el proceder de Cristo, usted lo que tiene en su cabeza es letra. El asunto se ve en el fruto. En el fruto, cómo procedes tú en tu casa, como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijo, como miembro de una comunidad, como empleado de una empresa. Donde quiera que tú estés, si tú dices que has nacido de nuevo, tú estás todo el tiempo en prueba. ¿Aló? O sea, Dios te está probando. Tú vienes aquí y Él te enseña. Él te enseña. Igual que cuando tú vas a una universidad, tú te vas a profesionalizar de acuerdo a la vocación de la profesión que tú escoges. Pero esto también es una profesión. Tú vienes aquí a aprender de Cristo para graduarte de Cristo. Tú no vienes aquí, si tú vienes aquí, voy a seguir a Dios para que me dé plata, chacho, tú estás bien equivocado. El estrellón va a ser grande. Aunque Dios, eso no significa que Dios no prospere. Ok, vamos a seguir avanzando. En Génesis capítulo 1, verso 27, anote por ahí que yo necesito avanzar. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hasta aquí el hombre no había pecado, ¿ok? Pero el hombre pecó y perdió la imagen del Señor, dijimos minutos atrás. Entonces busque primero a los Corintios 15, rapidito, después de Romanos, verso 49. Primero a los Corintios 15, 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque ya aquí el hombre había pecado cuando Pablo escribió esto, y así como hemos traído la imagen del terrenal, por eso es que somos, mira, no le perdimos nada a Adancito Torres, el esposo de Eva. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ¿qué cosa? La imagen del celestial. Mira para acá, el verso 45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Eso es lo que se está formando en nosotros. Por eso es que a ti te miran a veces como un pájaro raro, porque tú no te amoldas a este siglo, porque Dios no quiere. Dios te dice en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el Evangelio de la gracia, Pablo, a sabiendas de esto, viene y le dice a la iglesia, no os conforméis a este siglo, que es sinónimo de mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la tuya y la mía no. Por eso en el Padre Nuestro nosotros le decimos, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tú tienes voluntad y tú tienes buenos deseos para tu vida. No siempre son deseos egoístas, pero la voluntad de Dios es perfecta y lo que Dios quiere para ti es mejor de lo que tú quieres para ti. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos dicen así es? Por eso en Gálatas, anótalo nada más y escucha, en Gálatas 4:19, el apóstol Pablo, nuestro apóstol, encargado por Cristo a los gentiles, ¿sabes lo que él dijo? Hablándole a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Porque a él se le reveló el propósito divino. O sea que el propósito de Dios con la iglesia no es formar en ti un aleluya, un fanático religioso, una persona que ahora no sonríe porque es cristiana. ¿Y tú por qué andas tan serio si tú antes eras alegre? No, es que ahora soy cristiano. No, pero se supone que ahora estás mejor. No, pero es que, porque quizás van a una iglesia que lo que le dan es palo en vez de darle gracia. Aquí a veces parece que recibieras palo, pero no, aquí no es palo, aquí es espada. ¿Sabes que cuando la palabra se está predicando, ella te parte a ti en dos sin sacarte sangre? La carne tuya, el primer nacimiento te lo tira para la cruz y el nuevo nacimiento te lo tira para el reino. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que viene a partir el alma y el espíritu, el primer Adán del postrer Adán, y discierne los pensamientos tuyos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no esté desnuda y abierta a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a nuestro Dios. Vea, somos nosotros los padres de familia humanos que nos desgastamos por darle la mejor educación a nuestros hijos. Porque queremos que sean hombres de bien o mujeres de bien. Y somos humanos. Y aún sin conocer a Cristo, yo creo que un padre honesto, un padre responsable, vive para sus hijos. Y si así nosotros, simples humanos, queremos darle la mejor educación a nuestros hijos, yo me siento orgulloso de mis hijos, de la educación que le dimos. A nivel humano, cumplimos, ya se casaron, ya se fueron a vivir con sus cónyuges. Labor cumplida, Silvia Mercedes, mi esposa. Ahora, ¿cuánto más Dios está interesado en conformar una familia real? Una familia de reyes. Real sacerdocio. Qué serio estás tú aquí hoy. No es que cuando el Señor está disertando, tú estás calladito y los oídos abiertos. Y la palabra entrando en tu corazón. Dios no está interesado en que tú pongas las manos y la gente se caiga. Dios está interesado en formar a Cristo en ti. Es verdad que Él te da poder por su Espíritu Santo. Él te da dones, talentos. Claro. Porque este es un reino sobrenatural. Pero lo básico aquí es que Dios quiere ver a Cristo reflejado en tu conducta, en tu proceder. Que la paz de Cristo reine en tu vida, que el gozo de Cristo reine en tu vida. Ese dominio propio de Cristo reine en tu vida.
Dios no quiere que tú seas una persona enojada todo el tiempo, que todo te hiede y nada te huele. Que por las malas experiencias por las que has pasado, ahora te has vuelto una persona como aburrida. Digo, si así fuera el caso, ¿no? No que yo te estoy diciendo a ti así. No que las circunstancias de la vida hagan de ti una persona grosera. Yo aprendo y yo me gozo y me deleito cuando veo gente con buenos modales, buenas costumbres, que habla pausadito. Yo me quedo ahí para aprender. Porque yo fui una persona muy ruda. Pero no me mires así, que he mejorado un poquito, pero he mejorado. Ahora, en Isaías, no lo busques, yo lo voy a leer rapidito. En Isaías 46:10, mira lo que dijo el Señor. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios dice que hará todo lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere contigo? Conformarte a la imagen de su Hijo, a las buenas o a las malas. Di ay o aleluya, una de dos. A las buenas es mejor. A las buenas es mejor. Dios nos ama, pero no nos mima de más. Porque, ¿sabes lo que dice la Biblia de las mamás? Porque las mamás son como más dadas a consentir a los nenes. Dice, el niño mimado avergüenza a su madre. Tú tienes que amar a tus hijos, pero no consentir los demás. Bueno, perdió 17 materias, hasta recreo perdió, pero tranquilo, mijo, que tú eres inteligente. Ahí te va un iPhone nuevo. Esos son los profesores que te tienen rabia. Hay padres, hay alcahuetes, que saben que el hijo es bien travieso y bien grosero y bien vulgar y todo, y van a reclamarle al colegio, ¿por qué mi hijo perdió hasta recreo? Es que ustedes le tienen bronca al hijo mío. No, es que yo le puse una suma, ¿cuánto es 3 por 2? Y dijo que 120. Ahora, atiende bien, vamos a entrar en aguas prácticas ahora. Jesús, el propósito de Dios con nosotros es conformarnos a la imagen de Jesús. O sea, Él quiere hacer de ti, de mí, réplicas de Jesús. Pero tú tienes que conocer a Jesús para entender que Él no era un líder religioso, que Él no era un simple carpintero de Galilea. Él es el varón perfecto. No hay campeón olímpico, campeón de esto, actor de Hollywood, no hay Mr. Músculo, no hay astronauta, no hay geólogo, etcétera, etcétera y etcétera, que se pueda comparar con Jesucristo. Es el varón perfecto, es el varón de mi consejo, dice el Señor. Es el postrer Adán. Nunca pecó. Él dijo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y ese es el que Dios quiere formar en ti. A las buenas o a las malas. Pero ya recibimos que es a las buenas. Y tú debes preocuparte cuando te pasa el tiempo y no te pareces a Él. Sabes mucha Biblia, hablas lengua, brincas y danzas, pero no tienes el fruto. Pastor, ¿y cuál es el fruto de Cristo? El mismo que está en Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Mira, es amor, paz,
gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora mira a ver en la palabra si eso se manifestó en él. Su característica amabilidad. Mira cómo trató a Judas, hasta el fin lo amó. Hasta el fin, a sabiendas que era el traidor, le dijo, ¿qué quieres, amigo? Lo puso a comer en el mismo plato de él, le lavó los pies a los discípulos. ¿O cuánto nos falta? Creemos que por conocer Biblia ya eso es suficiente. No, es el fruto. El fruto. Y nos conviene porque tú sabes lo que es tener la paz de Cristo, el sosiego de Cristo, la templanza, el dominio propio, donde todo el mundo está asustado y tú estás ahí sobre tus pies tranquilito, tranquilo, Bobby. ¿Ah? Que te dice, pasemos al otro lado y se mete contigo en el barco a sabiendas que viene una tempestad. ¿Te acuerdas cuando le dijo así a los discípulos? Y se forma el revolú en el mar, el viento empieza a azotar, las olas empiezan a entrar en el barco. Y Pedro va y lo despierta. Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Despiértate. Y él en medio del revolú, dormido. Y si en ti se forma Cristo en medio de los revoluces de la vida, de pronto no estás dormido, pero estás en paz. Y no dices como aquel que dice, tengo los nervios nerviosos. O el que le dijo al otro, espérame aquí, no te demores. Ya que la gente cuando está atribulada no sabe ni lo que dice. Y tú y yo pasamos por tantas tribulaciones, ¿verdad? Que nos asustan. Nos conviene. Mira. Con todo respeto lo digo, los psicólogos, psiquiatras, dejarían de ganar mucho dinero porque contigo se le van quitando los pacientes. Al contrario, vea, a mí me ha tocado darle consejería a psicólogos, para la gloria del Señor lo digo. No que yo sepa lo que saben ellos porque yo no estudié psicología, pero el pastor, Dios le da algo que se llama discernimiento. Y por el conocimiento que tiene de la palabra, pues uno puede en ocasiones dar un buen consejo. Entonces, Jesús en Juan 6:63, él dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, Cristo nunca sacó por su boca carne ni muerte, sino espíritu y vida. Y en nosotros se está formando Cristo. Debemos aprender a hablar solamente espíritu y vida, no muerte. ¿Por qué? Porque en Proverbios 18:21, búsquelo ahí, la mayoría aquí lo sabe, pero no está de más que usted lo busque. Y mientras buscas Proverbios 18:21, te cito Isaías 53:9. Isaías dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Aló? Cristo nunca dijo una mentira. Cristo nunca engañó a nadie. Porque Él hablaba palabras que son espíritu y son vida. Ahora en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Ay, Padre! Ojo. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que tú o hablas vida o hablas muerte. ¿Me siguen? O sea que Dios te ha traído aquí para que juntos aprendamos a hablar vida y no muerte. Pastor, ¿y cuando uno habla muerte? Cuando tú dices, estoy salado.
Me estoy comiendo un cable. En este país no hay trabajo. Y empiezas a hablar como habla el común de la gente. Y no como habla el común de los ciudadanos del reino. ¿Cómo estás? Ay, enfermo. Hasta las pestañas me duelen. Yo creo que me voy a morir. Estoy reuniendo un dinerito allí para mi funeral. No, y como te encuentres con otro que ande atribulado igual que tú, como aquel que se encontraron dos atribulados, y ¡hey! Tú no te has muerto todavía. Te dijo. O cuando el papá, porque el hijo se portó mal o lo que sea, le dice, tú eres un bruto. Hey, corrige, pero mide bien tus palabras. O cuando te enojas, dice la palabra, airaos, pero no pequéis. Ponte bravo lo que tú quieras, fruñe el ceño, quédate mudo, haz lo que quieras, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. Ese es el reino de Dios. Me estoy inventando yo esta prédica. Esta mujer con la que yo me casé, si hubiera sabido, no compare a la que tienes con una vieja novia. No, es que yo no sé qué me pasó, me echaron tierra en los ojos. ¿Qué tierra en los ojos ni qué nada? ¿Ah? Me echaron tierra en los ojos. Que tienes un corazón de piedra es otra cosa, no de tierra. Digo, si así fuera el caso. Esas palabrotas, eso. Yo he hablado con hermanos, se le olviden, no miden la distancia y empiezan. O sea, no puedo pronunciar eso aquí, yo no puedo salpicar el púlpito. ¿Ah? Pastor, ¿y qué es hablar vida? Cuando yo te pregunto a ti, hermano, ¿cómo estás? Es para que tú hables vida. Estoy bendecido en Cristo con toda bendición. Estoy caminando en santidad. Mira, el Señor con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre. Posiblemente no estés trabajando, pero estoy próspero en Cristo Jesús. Enriquecido en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. He renacido de simiente incorruptible con una sola ofrenda. Él me hizo perfecto para siempre. Estoy sano por la llaga de Cristo. Estoy rejuvenecido como el águila, porque Él es el que sacia de bien mi boca. Ay, Padre, la boca. Ojo cuando tú agarras el teléfono para hablar con otra persona. Tía, ay, Padre, ya está, ya el pastor metió a la tía. Tú te estás riendo ahí, guau, y vieras lo simpático que te ves riéndote, pero tú sabes que Dios te está hablando. Todavía, el pastor todavía está en el proceso. ¿Sabes cuándo se le chispotea a uno? Cuando uno se enoja. Ahí es donde tú, como dicen ahí en la esquina de la 39, botas el chupo. Pastor, ¿y por qué dice esas frases aquí? Bueno, perdóname pues, pero ya lo dije. Por eso Dios quiere que nosotros comamos alimento sólido para que a través del alimento sólido nuestros sentidos se ejerciten. Dice la Biblia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso, hermano Caruso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando tú tienes los sentidos ejercitados, tú vas a proferir por tu boca una frase que no entona bien y tú aguantas el viaje porque tienes dominio propio. Pero cuando tú no tienes dominio propio, tú sueltas ahí todas las ofensas. Y el problema es que después que ofende, porque dice aquí que todos ofendemos muchas veces, que el que no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Quiere decir que el que alcanza a no ofender, refrena su cuerpo de una fornicación, de un adulterio, refrena de decir malas palabras.
Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 6:2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ay, Padre Santo. Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Oye, el hablar poco y el hablar bien ecuánimemente te libra de angustia, de calamidad. Ahora en Mateo 12:36, la palabra del Señor dice, mas yo os digo, hablando Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Será importante lo que tú hablas? Yo no quisiera asustar a nadie, pero parece que todo lo que tú hablas está en una cinta magnetofónica. Así se dice. Así. O sea, está grabado. Y el Señor lo que tiene que hacerle es ponerle play el día que te juzgue. Play. Porque tú puedes decir, no, yo, aquí está el cassette. Play. Y empiezan, Dios mío. Y a esto uno lo escucha y no le pone cuidado. No, dame Apocalipsis, dame Daniel, dame cosas más profundas, pastor. Eso es lechecita. Yo necesito alimento sólido. Bueno, Dios quiere darte alimento sólido, pero también quiere darte esta información porque esto es valioso. Lo otro te llena de conocimiento y el conocimiento te puede envanecer. Porque está escrito por allá en 1 Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Fíjate lo que dice Pedro, 1 de Pedro 3:10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿cuántos aquí quieren ver días buenos? Lunes, martes, miércoles, jueves, enero, febrero, marzo, 23, 24. Pedro dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua. De hablar mal. Y sus labios no hablen engaño. Eclesiastés 10:12. Mira lo que dice. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Ay, Padre. ¿Cuántos leen aquí el libro de Proverbios? Para que aprendas doctrina. Pastor, quiere decir que hay hermanos que están arruinados y son profesionales. ¿Por qué? Porque hablan muerte. Porque insultan. Porque hablan de más. Proverbios 6:16. Este es bastante conocido. 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Y 2 veces menciona aquí, por eso dice 6 cosas y después se convierten en 7, porque repite 2 veces sobre la lengua. ¿Cuáles son esas 6 cosas o 7? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ay, di que no estoy. Señor cobrador, mi mamá dijo que no estaba. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Oye, y el que siembra discordia entre hermanos. Oye, eso sí que es feo. En las iglesias siempre hay gente que causa discordia entre los hermanos. Celos amargos, celos ministeriales. Digo, a menos que la iglesia esté llena de gracia
y esté creciendo y esté madurando, se acaba la murmuración. Dice la palabra, haced todo sin murmuraciones. Porque cuando tú hablas de un hermano, tú estás hablando de Cristo, porque ese hermano lo estás conociendo en la carne y él es ahora miembro del cuerpo de Cristo. Hay hermanos que se llaman por teléfono y duran horas hablando. Cuéntame, mira, ten cuidado. Y hablan del uno y hablan del otro. Sí, a mí me cae bien él, pero ella no. Ella me cae como un puño en la nariz. Ay, padre, ¿de quién estás hablando? Oye, yo oro, Padre mío, para que podamos retener esta enseñanza. Desde el pastor en adelante. Porque mira, gracias a Dios que hoy yo he pasado revista de aquí para allá y no he visto chismosos aquí. Pero los chismosos se buscan. Un chismoso con alguien que hable poco, con este no hay material. Pero cuando se encuentran dos chismosos, se enciende el fuego ese de Santiago capítulo 3, un sueño. ¿Por qué salió este dicho y que el teléfono roto? Porque la información va pasando de uno al otro, del uno al otro. A la persona le salió una ronchita porque le picó un mosquito, pero va pasando la información y cuando llega ya al 20avo y se le mocharon la pierna. Nos reímos. Ay, padre, Proverbios 18:8, mira, lo tenía aquí. Las palabras del chismoso. Oye, qué feo es una mujer chismosa, pero un hombre chismoso, eso es peor. ¿Aló? Las palabras del chismoso son como bocados suaves. Te lo cuento a ti porque sé que eres una tumba. Y el diablo dice, sí, es una tumba abierta. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La palabra dice que a nadie difamen. Ahora vamos a hablar de cosas mejores. Hablemos palabra buena para la edificación de los oyentes. Efesios 4:29, ese sí búsquelo, por favor. ¿Hay alguien aquí que se está gozando? Una pregunta, ¿Dios está hablando? Saca a Freddy, a mí, yo soy feliz que tú me saques a mí del ponqué. Porque Dios está hablando por mi boca, pero me está hablando al tiempo a mí, de primerito. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y después dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dios, ¿cómo se entristece? ¿Tú no ves que Dios vive dentro de ti cuando te oye hablando necedades? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pastor, ¿y qué es palabra corrompida? Palabras soeces, por un lado. Palabra corrompida también significa otra cosa. No es que yo soy costeño, no es que yo soy así, que es que yo salí a mi abuelo. Me estás hablando de Adán, mi hermano. Tú saliste de Cristo. Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo, no dice creados en Adán. Estamos hablando de los nacidos de nuevo. Así que es hora que tú vayas cambiando, si así fuera el caso, los dichos de tu abuelo, el temperamento de tu abuelo Adán.
las malas mañas de tu abuelo. No, yo soy una viva copia de mi tío, de mi tía. Olvídate de eso. No, que es que el costeño habla así. Tráeme esa vaina acá, hombre. Las cosas tienen su nombre. Y las cosas no se llaman vaina. No, y esa es barata. Esa es barata porque hay gente que dice, mira, tráeme esa, eso no se puede pronunciar. Y antes eran los hombres los vulgares, pero ahora hay mujer vulgar, Dios mío. No estoy hablando del reino de Dios, aunque sabe Dios. ¿Qué significa ninguna? Ninguna palabra corrompida salga por vuestra boca. Y palabra corrompida también es palabra de muerte. Ten cuidado cuando estás ofuscado y sale, ojalá me parta un rayo ahora que salga. Porque cuando tú pierdes el dominio propio, se te zafa la cadena y empiezas a hablar necedades. Esto es serio, nos reímos un poquito para destensionar el ambiente, pero esto es serio. Y yo he predicado 100 veces sobre este tema, y oigo hermanos hablar y vuelven y meten la palabra corrompida, y vuelven y meten la verborrea vulgar. Hay hermanos que yo he corregido, bueno, pero ¿cuándo te vas a corregir? Si tú tienes confianza con un hermano, cuando le digas una mala palabra, dile, ajá, mira, me salpicaste. Oye, vaya a lavarse la boca, hombre. Pasa a otro tema. Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. 2 citas más y concluimos. Hebreos 13:15. Qué lindo se ven ustedes recibiendo la palabra del Señor y con el gozo que tienen. Hay una anécdota, hay algo histórico que acabo de recordar, con una experiencia por la que pasó mi pastor en la iglesia donde yo nací. Ya la mayoría de ustedes la saben, pero hay otros que no. El pastor llegó al taller de mecánica de un hermano de la iglesia, pero el hermano estaba de espaldas al pastor. El pastor llegó y él estaba de espaldas. Y entonces el hermano le estaba diciendo, tráeme la vaina esa, hombre. Eso es lo que yo por eso es que me molesta, porque esas son las vainas que no me gustan, y ese era de vaina en vaina. Cuando hizo así, miró al pastor, ay pastor, usted estaba aquí, y dijo, desde la primera vaina. Ay padre, bueno, Hebreos 13:15, mira lo que dice la palabra. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de ¿qué? ¿Cuándo hay que sacrificar alabanza al Señor? Siempre. Es decir, fruto, mira, fruto de labios que confiesan su palabra, su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Diga sacrificio de alabanza. Diga fruto de labios. Palabras que son espíritu y son vida. Si estás pasando por una situación de salud,
Hombre, por favor, no se lo cuentes a todo el mundo. Hermano, ¿cómo estás? Hay un pasaje en Isaías donde dice, no dirá el morador, estoy enfermo. Obviamente, si cuando vas donde el médico, tú no le decís, no, Isaías dice que por su llaga fui curado. Y el médico te va a decir, bueno, ya que viniste, con él te tienes que abrir. Pero saber cómo hablas, ¿no? Y si puedes meter ahí por la orillita, metes al Señor, ok. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por el mismo Jesucristo, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Y podemos inferir fruto de labios que confiesan la palabra. Hay más, el apóstol Pablo nos manda que adornemos la doctrina. ¿Cómo? Con nuestro proceder. Finalizo con el Salmo 34, verso 1. Ayer leí una reflexión bien bonita de una hermana que predicó en un ayuno sobre este Salmo 34, 1. Ojalá esto tú y yo lo pongamos en práctica, siempre. Salmo 34, 1, Salmo 34, el que le sigue al 33, o sea, la edad nuestra. ¿Estamos todos ahí? Bendeciré al Señor ¿en cuánto tiempo? En todo tiempo. ¿Estamos dispuestos a vivir eso? En todo tiempo. O sea, cuando te va bien y cuando no te va tan bien. Cuando estás riendo o cuando estás llorando. No es bendecir al Señor cuando me está yendo bien, cuando estoy próspero y estoy enriquecido. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios, qué cosa buena. Pero yo le alabo sobre mi quebranto y el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Sabroso alabar a Dios cuando todo está bien, pero hay momentos de aflicción, hay momentos duros, allí también hay que alabar al Señor. La reflexión que leía nos recordaba en una ocasión que en el libro de Eclesiastés dice que hay tiempo para abrazar y tiempo para no abrazar. Eso como que ninguno de nosotros lo entendía, ¿verdad? Pero llegó el COVID y te prohibieron abrazar y dar besitos. Ya estaba escrito en Eclesiastés. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Dice, todo tiene su tiempo. Pero hay que sacar, todo tiene su tiempo, hay que sacar lo que acabamos de leer, porque es en todo tiempo que hay que bendecir al Señor. Y tú bendices al Señor de muchas maneras, pero muy especialmente a través de lo que tú hablas. Fíjese que el apóstol Pablo, cuando habla del tesoro, que tenemos este tesoro en vasos de barro, dice para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y entonces continúa diciendo que estamos atribulados en todo, pero mira cómo confesaba, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados porque a veces estamos en el piso, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Que Dios nos ayude a, en medio de la circunstancia que sea, seguir alabando al Señor, bendiciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Cuando vas a ingerir los alimentos, cuando te vas a bañar,
Hasta eso, pastor, sí, Señor, bendice el agua, bendice mi baño, bendice mi cuerpo, santifícalo. Y entro a la ducha creyendo que estoy tomando una purificación con agua bendecida por el Señor. No me atrevo a probar bocado, no me atrevo a tomarme un vaso de agua sin antes orarlo. No por religión, sino porque yo creo que cuando le pido algo al Señor, Él me complace. Si salgo 10 veces a la calle, 10 veces oro, Señor, guárdame del mal, aunque ya haya orado en la madrugada, porque la oración es sin cesar. Esto no es opcional, hay que perseverar en oración, pero habla bien, especialmente cuando las cosas no te estén saliendo bien. Ahí acuérdate de esta predicación, adquiere la grabación y mira, eso queda colgadito ahí en el canal. Inclina tu rostro. Padre, gracias por esta palabra. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.